Salam aleikum para todos los tataíta, tata, ya y en aquello que Sambiapunco Cutar en todos los días de Agüey. Sabemos que estamos pasando por un momento difícil en la humanidad con esta pandemia del coronavirus. Si lo vemos religiosamente, hemos podido ver arriba de las personas como especie de una nube donde hay espíritus que salen de esa nube y están tosiendo arriba de las personas que están vivas. Esto visto religiosamente es algo bien trágico, porque sabemos que esto está dirigiéndose a toda la humanidad y por lo tanto hay una mano malévola que está también cooperando en todo esto. El caso es de que tenemos que tratarlo médicamente, pero también lo tenemos que tratar espiritual y materialmente, debido a las creencias que nosotros tenemos y al modo que los espíritus de luz nos pueden dar los mensajes. Hemos siempre presenciado pandemias en el mundo entero, pero esta tiene algo diferente, ya que está la mano, como dice, de Lucancasi en todo esto. Tenemos que poner una cruz atrás de la puerta y ponerle un vaso de agua con alcanfor. Ese es el mensaje que han dado los espíritus de luz a las personas y que yo lo estoy transmitiendo a todos los seguidores y a todas las personas que vean este video. Es aterrador como un vidente puede ver esa nube arriba de las personas, oscura, ceniza, una nube ceniza, donde salen espíritus que parece que han dado su caída en estos momentos con el coronavirus y ya están regidos por otra fuerza malévola donde sigue tosiendo arriba de las personas. Esto para los que no son creyentes puede ser inaudito, pero para los que son creyentes saben que yo expreso la verdad. Por lo tanto, es temeroso no cuidarse y si usted tiene, como dice, un macuto, un resguardo, en estos momentos eso le va a proteger de al menos de esas acciones malévolas que están existiendo en el mundo y sobre todo arriba de las personas. Siempre es bueno, no importa, en el momento que usted se encuentre, darse un baño de despojo para así liberar las malas fuerzas que en este momento están en el mundo y de esos espíritus que están siendo gobernados por malas fuerzas, por la fuerza de Lucancasi. Para muchos religiosos que tienen en ganga judía o no cristiana, en estos momentos ellos están haciendo brujería a sus enemigos. Y a pesar de que esto parece inaudito, sí conozco personas que están enviando espíritus a sus enemigos y esto es algo que es increíble, pero está sucediendo. Las fuerzas malévolas siempre están en el mundo y es por eso que existe ese choque entre las buenas personas y entre las malas personas, existiendo estas fuerzas que están controlando al mundo, que son invisibles, pero que los videntes pueden captarlas
de la forma que yo se lo he expresado a ustedes. Muchas personas, antes de que surgiera lo del coronavirus, han estado soñando de que han estado abriendo fosas. Otras personas han soñado con ángeles. Otras personas han soñado con espíritus. Y otras personas, como yo, han tenido un sueño diario con todos los familiares míos muertos. Y eso es inaudito. Eso nunca me había pasado a mí en mi vida. El mensaje es de que hay que protegerse, no solo médicamente o con los consejos que están dando, sino también protegerse espiritualmente, porque hay una fuerza malévola en el mundo en estos momentos. Y es por eso que tenemos que limpiar nuestro cuerpo, como dicen, sucular el encombo, para así tratar de liberar todas esas cosas malévolas que están ocurriendo alrededor de nosotros, al lado de nuestro vecino, el vecino de al lado, el vecino de al frente. Y esto es algo que tenemos que combatir, al menos aquellos que somos creyentes. Mantenemos siempre la fe en ensamble, en Dios, para que nos proteja de todas esas fuerzas que existen malévolas y que nos ampare de todas las cosas malas, de epidemias que están existiendo hoy en día. El punto importante es saber de que si somos creyentes, tenemos que escuchar el mensaje que nos han dado los espíritus de luz, como poner una cruz atrás de la puerta, no importa grande o pequeña, chiquita, como sea, y a la vez poner un vaso con alcanfor atrás de la puerta y también hacer una bolsita con alcanfor y ponérsela por dentro para evitar estas epidemias según estos espíritus. Médicamente, ya todos sabemos que tenemos que tener higiene y que tenemos que lavarnos las manos y que tenemos que estar protegidos con careta y guantes. Eso ya todos lo saben. Pero la nube negra sigue alrededor de las personas y no veo momento en que eso desaparezca. Es temeroso, es aterrador cómo un vidente puede ver estas cosas o puede pensar otras personas que solo son ideas de estas personas que son creyentes. Realmente estamos en un pozo ciego y es por eso tenemos que implorar a Ensambi, a Dios sobre todas las cosas, para poder salir de estos problemas que tenemos hoy en día el mundo entero. Creemos que después de estas cosas la humanidad tiene que ser mucho mejor, ya que la humanidad no se quiere uno a los otros, ya que se odian los hermanos con los hermanos, los padres con los hijos, los amigos con los amigos, y es un desastre lo que está sucediendo hoy en el mundo. Solo es importante para la persona lo de ellos, no comparte nada y quiere que todos sean como ellos quieren. Pero la cosa cambia en estos momentos porque esta enfermedad, esta pandemia, lo mismo puede atacar al pobre que al rico,
el de media clase. Lo mismo puede atacar al presidente, que puede atacar al papa, que puede atacar a cualquier persona, sea rico o no. Y esto nos está pasando en toda la humanidad. Si nosotros tenemos un resguardo, un macuto, esto nos va a servir en estos momentos muy importantes para sacar de nosotros las malas influencias, las malas fuerzas que pueden estar contrayendo, que están, como dice, en una nebulosa arriba de nosotros. Muchas personas lo sienten así, pero no se dan cuenta lo que sucede. Se sienten algo raro, se sienten una perturbación en su propio cuerpo, pensando que es el coronavirus, pero también son fuerzas malévolas que están existiendo en estos momentos en la humanidad. Y por eso tenemos que combatir, no solo protegiéndonos, sino también en el modo de creencias espirituales o materiales que existen. El mundo religioso acopla muchas cosas. Y a pesar de que muchas personas pueden ser creyentes, otros son ateos o otros creen en otra religión. La realidad es que la falsedad está en el mundo, los engaños, no hay respeto hacia las personas mayores, no hay respeto hacia los padres, hacia los hermanos, hacia los amigos. Y como dice, Lucan casi está buscando mucha gente. Él necesita llevarse un poco de gente mala, porque él necesita de esas personas malas para seguir haciendo daño a la humanidad. Visto, como hemos dicho, desde un punto religioso, para que las personas entiendan y comprendan lo que está pasando. Usted se puede proteger médicamente, como indican los expertos, pero también tiene que tener en su mente que está sucediendo algo diferente a través de estas fuerzas malévolas que están relacionándose con nosotros, y muchas personas que no conocen sobre la religión, o muchas personas que no les interesa lo que va a suceder, pueden estar influenciados por esa fuerza, esas personas que tosen arriba de los demás y no se cubren, o esas personas que escupen los elevadores para que cuando toque la persona se contraiga el virus. Esas son personas que están regidos por Lucan Casi, por el diablo, porque ninguna persona quiere que otra persona se contagie si usted tiene algo. Si la persona hace ese tipo de cosas, es porque es una persona también malévola, una persona mala, sin vergüenza. ¿Cómo va a estar escupiendo un elevador? ¿O cómo va a estar escupiendo cualquier cosa para que la gente coja el virus? Esas son fuerzas que están atacando a estas personas más y que son más influenciadas por la fuerza del mal, por la fuerza de Lucan Casi, del diablo. Hemos hecho este video con la intención de que los que nos siguen puedan tener y captar una idea relacionada a lo que está pasando, como hemos dicho, si lo vemos espiritual o materialmente, en base a lo que nosotros conocemos, en base a la religión y en base a todas las cosas que están surgiendo. Yo he visto fajarse dos personas por un paquete de papel higiénico.
habiendo ahí cantidad de paquetes de papel higiénico. Yo he visto que han querido pasar por arriba de una persona para coger algo, que hay ahí un montón de cosas todavía, y no tienen ese humanismo en un momento determinado por lo que estamos pasando todos. Si las leyes médicas te dicen de que te quedes en tu casa, quédate en tu casa. Si las leyes médicas te dicen que te tapes con una careta, tápate con una careta. Si te dice que te pongas guantes y te protejas, hágalo. Si te dicen que no toque los ojos, toque la cara o toque los oídos, no lo hagas. No están creyendo lo que está pasando. Médicamente usted tiene que hacer caso a lo que están diciendo. Si hay que quedarse una cuarentena, hay que quedarse una cuarentena para evitar que esto siga contagiándose. En el mundo religioso, los religiosos creemos en lo que dicen los médicos. Los religiosos tienen otro modo de pensar, donde el religioso puede ver cosas que el médico no puede ver, pero el médico puede ver cosas porque estudió y puede saber lo que está pasando. Pero el religioso lo ve desde un punto de vista religioso, y aquellos que son videntes, quizás algunos de ustedes que están viendo este video en estos momentos han podido captar algo de eso, de lo que hemos estado hablando, en base a esa nube gris que está encima de nosotros y que salen espíritus de esa nube tosiendo arriba de las personas y ahogándose. Esos son espíritus de ahora frescos, dirigidos ¿por quién? Por Lucancasi. Ahora los anguleros judíos están acabando, están haciendo brujería en gran escala, porque en estos momentos dice que está regido por Lucancasi, por el diablo, la humanidad en estos momentos. Para aquellos que son religiosos, que son creyentes de Dios, pues tendrán fe en Dios, como lo tengo yo, como lo tienen otras personas, que nos van a amparar de todas las cosas. Yo por sí o por no, yo tengo mi alcanfor atrás de la puerta. Tengo que hacerme una bolsita también para ponérmela por dentro, como hacían en Cuba. Y protegerme, al menos, de esta pandemia. Espiritualmente, bueno, espiritualmente estoy haciendo todo lo posible. Tengo mi resguardo arriba para cuando subsista esas nubes arriba de las personas grises, que salen espíritu de ellas, que eso es algo increíble, y que empiezan a torcer arriba de las personas. Yo he quedado totalmente frío con eso. ¿Cómo he podido estar soñando durante 7, 8 días con cada espíritu mío familiar muerto? Y cómo hay personas que han estado soñando anteriormente, como hemos dicho, con tumbas que están abriéndose. Y otras personas soñando con ángeles. Y otras personas soñando que se mueren las personas. Pero muchos no han recibido a lo mejor el mensaje, no han sabido interpretar el sueño y no han hecho caso a lo que han soñado, porque las personas también sueñan. El caso es de que debemos
tener control médicamente de lo que nos están diciendo. Protéjase, protéjase, quédese en la casa, quédese en la casa. No esté saliendo, y si usted tiene el virus, usted lo está transmitiendo a otras personas. ¿Cuántas personas se van a morir? Y el diablo quiere muchas personas de esas. Muchas se irán con Dios, pero muchas se irán con el diablo porque han sido malas. Han sido malos hijos, malos padres, malos hermanos. Han sido malos amigos. Y esto no va a tener fin si todos no cooperamos por protegernos y aislarnos socialmente de las personas. Los mismos consejos que están diciendo los médicos, tenemos que llevarlo, como dice, a rajatabla. Tenemos que hacerlo y no pensar que esto es un juego, porque esto de juego no tiene nada. Ayudar a la persona necesitada. Usted ve que hay ahí 5 paquetes de rollo de papel higiénico, no se lo quiera llevar todo. Deje que otras personas se lleven otras cosas. Se vuelven avariciosos. Se vuelve maligna la humanidad. No tienen respeto ni a las personas mayores, no lo dejan coger nada. Nada más quieren vivir ellos. ¿Y para qué vas a coger tantas cosas si a lo mejor te vas a ir? El mundo tiene que suceder algo trágico para que las personas comprendan más de la humanidad, cómo es esto. No ser tan malo con otras personas. Ayudar al semejante. Porque es que tenemos que ser tan malos con otros, con las personas que nos rodean, envidiándolo, pensando que somos mejores que otros. Todo eso tiene que acabarse. Después de esto yo creo que las personas se quieran más en el mundo. Sabes que somos personas que de nada podemos dejar de existir. Sí, que hemos tenido otras pandemias, sí, eso las hemos tenido. ¿Las hemos rebasado? Sí, las hemos rebasado. ¿Se han muerto muchos millones? Sí, se han muerto muchos millones. Y aquí se espera que también se mueran muchos millones más. Si no aparece la vacuna, que Dios nos ayude en eso. Ya que la maldad está en el mundo acabando con todos los seres humanos. Niños muriendo de hambre. Las personas no tienen sentimiento hacia otras personas. No tienen un ápice de amor hacia nadie. Son, como dices, personas influenciadas por Satanás, por Lucancasi. Por Belcebú. Yo ayudo a todas las personas que pueda. Trato de ser entendible con todas las personas. Nunca trato de sobrepasar a nadie. Nunca trato de ponerme bravo con nadie. Trato de llevar mi vida lo mejor posible. Porque, como dicen, si existe algo, está viendo las acciones que yo tengo hacia los demás. A otras personas no les interesa eso. Son buenas, son malas, se ha perdido el amor hacia las personas, el respeto hacia los padres, el respeto hacia los hijos, el respeto hacia los hermanos. No se respetan los amigos. Se tienen que ir un poco de gente mala también, se van a ir buenos, pero también se van los malos. Aquí se va el santero, se va el palero,
se va el babalao, se va el espiritista, se va el papa y se van una pila de gente. No se crean que ustedes van a hacer semillas. Aquí se van a ir una pila de personas, buenas y malas. Los buenos saben que van para donde está Dios. Los malos saben que van para donde está Lucan Casi. ¡Ay, más rayo parta la criyumba de lo yo! Y se abre cuto wirindinga, ataque en bonda, tataí tiraca, de munda praca, y acana funda en kele con una manguaco. Ya mamba que uri en sí la jocuma talanquera. Ya pa' cuenta cheche bacheche, tolondiame y agüe. Pa' que uri dice los mundeles, que son burcutela. Que uri los muanas, que son burcutela, que son cosa mala. Dicen cariajo. Dice ya mundo dicen cava. En las creencias religiosas tenemos que ser buenas personas con los demás. No podemos ser ávaros. No podemos ser mejores que nadie porque no lo somos. Ahora en estos momentos, lo mismo va a coger el virus el que tiene dinero que el que no tiene dinero. Lo mismo va a coger el virus el que es testigo de Jehová que el que es católico o que el que es musulmán. Aquí no se va a salvar, como dice, nadie y todo el mundo va a coger su pedazo. Esperemos que yo pueda subsistir de esta. Y si me tengo que ir, bueno, me voy a ir igual como se tiene que ir todo el mundo. Creemos en la vida después de la muerte. Esa es la creencia que tenemos los religiosos. Porque si creemos en el Espíritu Santo, creemos que también existen los espíritus del diablo. Sabemos que existen los espíritus de Lucan Casi y que si muchas personas aman a Lucan Casi, también muchas personas aman a Dios, a Ensambi. Pero la guerra en el mundo está así, los buenos y los malos. Y esto va a proseguir. Ya lo han dado hasta un tono de guerra a todas estas cosas. Que si el virus lo pusieron los militares americanos, que si los rusos también están en la cosa, que si los chinos, y entonces existe todo este tipo de cosas que vamos a ver lo que termine. Usen su resguardo, sucúlense o límpese con su resguardo y pida, ponga atrás de la puerta un vaso con agua con alcanfor, y si se puede hacer una bolsita, hágasela y póngasela por dentro también. Esos son los mensajes que han dado los espíritus de luz. Un ensala maleco para todos los tataítas allá y en Gueyo, y que Sambiampungo nos cutare, los de mi agüe.